Bueno, especialmente los últimos 53 años han sido muy complicadas. Poco después de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro asumió el poder en la isla, se interrumpieron realmente, y a partir del año 61 Estados Unidos impuso un embargo que ha tenido distintas etapas, pero se ha ido haciendo más duro, luego un poco menos duro, más laxo a lo largo de las últimas 5 décadas, ¿no? Pero desde el año 61 existe un virtual embargo, no hay relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Pues el embargo, como digo, ha tenido varias etapas, pero fundamentalmente ha supuesto que, por ejemplo, durante un tiempo los estadounidenses no podían viajar nunca, solamente algunos han podido, especialmente a partir del momento en el que Obama ha empezado a suavizar las medidas, por ejemplo, los académicos, algunas misiones especiales, pero en teoría no había movimiento entre las islas de gente. Luego, sobre todo, había un embargo comercial, es decir, no había relaciones económicas de ningún tipo, financieras, y además, especialmente a principios de los 90, cuando se estableció una ley, la Helms-Burton, Estados Unidos también sancionaba a aquellos países que entraban en relaciones económicas con Cuba. Entonces, ha tenido sobre todo implicaciones económicas, ¿no? Fundamentalmente, todo con la intención, o sea, el objetivo del embargo era o como todos los embargos, ¿no? que hubiera un cambio político, que esto forzara la situación en Cuba para que se abriera el sistema y se democratizara, se respetaran los derechos humanos. El presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro ayer anunciaron el final de esta situación en la que no había relaciones diplomáticas. Deciden que sí van a mandar a embajadores de Cuba a Washington y de Estados Unidos a Santiago de Cuba, ¿no? A La Habana, perdón. Pero fundamentalmente lo que hace Obama es, por orden ejecutiva, o sea, se salta ciertas leyes y él, como presidente, decide suavizar algunos aspectos. Por ejemplo, algunas empresas americanas van a empezar a poder entablar relaciones económicas con Cuba, van a poder abrir bancos, también los cubanos van a poder utilizar sus tarjetas bancarias en Estados Unidos. O sea, se abre la vía para suavizar las medidas tan fuertes del embargo. Sin embargo, para que se cierre el embargo, para que se concluya, lo tiene que aprobar el Congreso de los Estados Unidos. En Estados Unidos acabamos de tener elecciones en noviembre y ha perdido en la mayoría el Partido Demócrata, es decir, han ganado los republicanos. A partir de enero entra la mayoría republicana al Congreso y va a ser el Congreso precisamente el que va a tener que discutir largamente si realmente quieren dar final al embargo contra Cuba. Y va a ser una discusión larga, se espera que honesta, como decía Obama, pero no se sabe muy bien lo que va a pasar porque hay republicanos importantes que ya han expresado su rechazo categórico al final del embargo precisamente, ¿no? El Papa Francisco se considera realmente el gran mediador en esta situación. Realmente hay una larga historia, ¿no? Desde Juan Pablo II, que tuvo un papel muy importante en lo que se llamó el final de la Guerra Fría, ¿no? Cuando Polonia se abrió políticamente, cuando se derrumbó la Unión Soviética, pero también el mismo Papa Juan Pablo tuvo acercamientos con Cuba y con Fidel Castro. Se dio cierto seguimiento a esto con Benedicto, pero ciertamente el Papa Francisco ha dado un impulso mucho mayor. Se sabe que, por ejemplo, él se reunió con el presidente Barack Obama en marzo de este año y ahora ha trascendido que ya en aquel momento empezaron a hablar del tema de Cuba. El Vaticano, también el Papa, ha mandado dos cartas importantes tanto a Raúl Castro como a Barack Obama, pidiéndoles que consideraran el establecer relaciones diplomáticas, sobre todo por un sentido humanitario, ¿no? Porque no hace bien a la población de Cuba, ¿no? Porque tenía más sentido realmente el suavizar la relación, ¿no? Y también se sabe que el Vaticano ha auspiciado reuniones entre representantes de ambos gobiernos, de Estados Unidos y de Cuba, con presencia además de
del Vaticano, o sea, ha sido la única tercera parte que ha participado, ha estado presente en las conversaciones entre los enviados de ambos gobiernos, ¿no? Entonces realmente ha tenido un papel muy importante el Vaticano en encaminar, ¿no?, esta nueva situación. Y el presidente Barack Obama y el mismo presidente Castro también, con una diferencia creo que de 2 o 3 minutos, ambos dieron un agradecimiento muy expreso al Papa Francisco y reconocieron su labor, ¿no?, en suavizar la situación entre ambos países.